Dios los bendiga en esta tarde, no, tarde, noche ya. Y vamos a dar un tema que me ha estado preguntando un hermano y digo, es mejor si doy un tema como él. Este tema ya lo he predicado varias veces, pero vamos a compartir una vez más en esta hora para todos ustedes y que quede grabado aquí para poderlo compartir. Y el tema se llama el purgatorio. Este es un dogma, una doctrina de la iglesia tradicional católica apostólica romana, que quizás, no sé tú, yo vengo de la iglesia romana igual, no sé, a lo mejor tú también, que me escuchas y de los que están aquí, pero muchas veces de las doctrinas católicas romanas, igual las escuchamos, pero igual no las entendíamos. Por ejemplo, bueno, decían, ¿tú qué religión eres? Decía yo, soy católico. Pero ¿qué significa la palabra católico, verdad? No sabíamos. ¿O qué significa la doctrina o dogma de la Inmaculada Concepción? Tampoco sabíamos. Hasta que venimos a Cristo, venimos a leer la Biblia y venimos ya a empaparnos, como se dice, de la palabra de Dios y empezamos a conocer, gloria a Dios. ¿Qué en verdad qué es? Tampoco sabíamos, escuchábamos la palabra Eucaristía y pues no conocíamos bien el concepto que era la palabra, qué significa la Eucaristía o qué significa en sí la misa, qué es, qué significa la misa, qué es. Algunos hoy igual van a la iglesia cristiana evangélica y tampoco saben porque nada más se quedan con lo que el pastor les enseña, pero yo les invito a que ustedes también indaguen, ¿no? Porque la mayor parte de nuestra familia o de las personas con que convivimos, pues son gente católica, ¿no? Primos, parientes, y les queremos hablar del Señor, para que ellos conozcan de Dios, del Dios vivo. Pero para eso ellos van a hacer preguntas, y si nosotros no sabemos, pues ellos también van a quedarse con la incógnita. Y es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Qué significa todos esos aspectos? Las diferentes festividades católicas romanas, por ejemplo, Semana Santa, que la mayor parte de la gente celebra Semana Santa, y realmente nosotros a veces también, como cristianos evangélicos, también queremos celebrarlo, ¿verdad? Porque dicen, no, pues las tres caídas y todo eso, y acá y allá, pero que en realidad es la Semana Santa católica y que es en verdad la Pascua judía, ¿verdad? Es totalmente diferente, porque en la Semana Santa católica se prohíbe comer carne, ¿verdad? Carne de puerco, todos los viernes y en toda esa semana no se vende. Y cierran las carnicerías, ¿sí? Entonces no comen carne ellos. Pero si nosotros vemos la Pascua judía, ellos celebraban la Pascua judía comiendo ¿qué? Cabrito. Hay que leer ahí en Éxodo cómo el Señor instituye la Pascua y dice que todos se reúnan y que agarren un cabrito, ¿verdad? Aleluya. Y que lo pongan a asar y que lo coman en esta noche con hierbas ¿qué? Amargas y listos para salir, decía esa, la primera Pascua que celebraron. Entonces, la Pascua judía es totalmente diferente a la Pascua romana. Quieren copiar de algo, pero realmente no. Dicen, no pueden comer carne, pero pescado sí. ¿De dónde viene eso? Eso tú lo lees en la Biblia y no tiene nada que ver. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos tenemos que ir mirando todo ese aspecto para explicarles a los nuevos, a los primos, a los hermanos, parientes, al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá que todavía no se han convertido, ir explicando. Por eso tenemos que ir aprendiendo para discernirles y con mucho amor, mira mamá, es que esto, mira abuelito, es que esto, mira primo, es que esto. Gloria a Dios. Entonces, ahorita el tema que vamos a estudiar se llama el purgatorio, porque te digo, me hacía una pregunta un hermano, y le dije, ven a ver, pero como luego no puede, digo, pues está bien que demos un repaso en este día aquí en la congregación, y el tema del purgatorio sirve de que se queda grabado, se puede compartir para ver qué cosa es el purgatorio, ¿sí? Entonces, en la iglesia romana, su dogma, su doctrina de purgatorio, significa, o ellos lo toman así, que cuando alguien muere, cualquier persona muere, en dado caso de ellos, que en su doctrina, mueren
pero como son pecadores limitados, decía un sacerdote en un documental que tengo ahí que se llama La Fe en Crisis, dice, como somos pecadores limitados, necesitamos un paso para llegar al cielo. Entonces, dicen los católicos, la religión católica, la doctrina católica, dice que cuando alguien muere, ellos automáticamente su alma se va al purgatorio, purgar, para que en el purgatorio purgue sus pecados, se esté purificando después de un tiempo, para que después ya pase al cielo. Sí, dicen ellos, no dice la Biblia, acuérdense, que quede bien claro, no te vayas a ir saliendo de este culto, digas, pues el pastor dice que sí, que el purgatorio hay que ir, no, dicen ellos, pero la Biblia no lo dice. La Biblia en ningún momento nos habla de un purgatorio. Ahorita vamos a ver un texto que ellos ocupan para dar a entender que sí existe un purgatorio, pero ese texto no habla de eso, lo acomodan. Acuérdate que la Escritura dice que la gente inconstante, ¿verdad?, tuerce la palabra. Nosotros por eso debemos leer la Escritura, porque no solamente si hacemos una doctrina de un solo texto, no, pues ya, yo soy experto en eso, ¿no? No, debemos ver varios textos para ir mirando qué está pasando. Entonces, la doctrina romana dice que si alguien muere, tiene que primeramente que pasar al purgatorio. Es un lugar como tipo infierno, que también hay fuego. No sé si tú has mirado en algunas parroquias como hay unas personas como unas estatuas que están ahí y dicen las almas benditas del purgatorio, están como quemando, ¿sí? Bueno, ellos dicen que cuando la persona muere, van al purgatorio, pasan un tiempo y luego de ahí pasan al cielo y ya son libres, ya están contentos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tiempo deben de estar en el purgatorio para después pasar al cielo? La iglesia romana y algunos sacerdotes dicen, pues dependiendo las misas que le hagas aquí en la tierra, dependiendo las indulgencias que tú como familiar puedes adquirir para ellos, ¿verdad? Ponerles veladoras, flores, misas, esto, lo otro, acá, responsos, novenarios, para que entonces son como indulgencias para que nuestro familiar que está en el purgatorio prontamente pase al cielo. Eso dice la iglesia romana. Pero nosotros, mis queridos hermanos, leemos la Biblia que no dice nada de eso. La Escritura solamente habla de dos cosas, cielo e infierno. Gloria a Dios. Es más, ¿cuántos se acuerdan del Papa Benedicto? El Papa Benedicto. Ese hombre, sabemos que duró muy poco tiempo en el papado. Según dicen que por estado de salud y etcétera. Bien, con ciencia cierta, no se sabe bien por qué duró muy poco en el papado. Pero el Papa Benedicto aseguró en el 2011 que el purgatorio no es un lugar de espacio, de un espacio en el universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Imagínate, toda esa doctrina que se inventó en la iglesia romana, que dice que cuando la gente muere tiene que ir su alma a un lugar que se llama purgatorio, a purgar sus pecados y después de un tiempo pasar al cielo. El Papa, que es el líder de la iglesia romana, aseguró que el purgatorio no es un lugar como cual en el espacio, sino es un fuego interior que purifica el alma del pecado. Es algo parecido así, conforme dice la Biblia, gloria al Señor. Porque en esta vida que nosotros tenemos, es una especie de purgatorio, gloria a Dios, aleluya. Porque nos estamos preparando, hermanos, para el encuentro con nuestro Dios. Y en esta vida, hermanos, tenemos que alinearnos. Dice la Escritura que lavemos nuestras ropas con agua pura. ¿Y cuál es el símbolo del agua? La palabra de Dios. Amén. Que nos limpiemos con la sangre del Cordero. Aleluya. Nuestro diario caminar. Vamos a decir que nuestra vida es un tipo como de purgatorio. Pero la Escritura no habla de eso. Amén. Entonces, en algo, el Papa Benedicto, pues le puedo dar una especie de palomita, gloria a Dios. Porque ya con eso dice que el purgatorio no es algo literal, que cuando la gente muere va,
Pues ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice, el Papa Benedicto aseguró en el 2011 que el purgatorio no es un lugar, un espacio del universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Gloria a Dios. Ahora, el Papa Francisco, el que hoy es Papa de la Iglesia Romana, después de que renunció el Papa Benedicto, tomó el control el Papa Francisco. Él decía esto: no existe el infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados, por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen, afirmó el pontífice según la pieza firmada por Eugenio Scalfari, fundador del Rotativo Italiano, un periodista. O sea, él quiere decir que los que mueren en gracia se van con Dios. Los que mueren en pecado solamente desaparecen, porque infierno no existe. Entonces imagínate estas dogmas o estas doctrinas que han venido por años, estos dos papas pues las han quitado, pero aún así sacerdotes siguen predicando el purgatorio y el infierno. Entonces podemos decir que ¿por qué ellos predican eso si sus papas, si sus líderes ya han dicho que ni existe ni purgatorio y no existe ni infierno? Entonces podemos decir que la iglesia romana está en un caos porque no se ponen de acuerdo. Ni los mismos sacerdotes romanos obedecen a sus líderes que les están diciendo que ya no y siguen predicándolo. Hay un hombre, sacerdote, que se apellida del Toro, ¿verdad? Gloria a Dios, que hace sus eventos en sus parroquias, congregaciones, y hace debates con pastores y todo eso. Entonces este hermano que me comenta dice, ¿cómo ves eso? Porque estaban teniendo un debate con un pastor del purgatorio. Y el pastor le decía del rico y Lázaro, y dice, no, eso déjenlo. Vamos a ver este texto. Entonces me decía este hermano, ¿qué pasa? ¿Qué? Como que no encontraba. Digo, es que este hombre no debate, solamente es un hombre tramposo que los acorrala a la pared, no los deja hablar y a fuerza les insiste y acomoda las cosas a su antojo. Mira, vamos a ver Mateo 5:21. Mateo 5:21 para que ya empecemos en el tema, pero te di un pequeño, ¿cómo se le nombra? Introducción, para estudiar un poquito acerca, ¿qué nos dice la Biblia acerca del purgatorio? Porque me decía este hermano, bueno, ¿cómo entiendes este texto? Porque así como lo interpreta este sacerdote del Toro, y muchos sacerdotes también, pues da a entender como que sí existe un purgatorio. Pero vamos a leerlo y vamos a ir dejando otros textos y vamos a pedir a Dios más que nada que su Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo nos guía, pues vamos a caer en muchos errores. ¿Ya le tienen Mateo 5:21? Dice así en el nombre poderoso de Jesús, dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, imagínate, acá tan solo en el 22 dice, volvemos desde el 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si vamos por orden, debería dicho quedará expuesto al purgatorio, pero definitivamente no lo dice así, sino va directamente al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Luego dice en el 25, es aquí el meollo del asunto, en el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Dios. Entonces, este texto ponen para decir que existe un purgatorio, que cuando la gente está en pecado, vaya y purga su condena de su pecado hasta que pague el último cuadrante, entonces ya sale. Es lo que ocupan principalmente este hombre, sacerdote del Toro, avala con ello la existencia de un purgatorio, que la gente cuando muere vaya, porque dice aquí en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sabemos, hermanos, que la salvación no es por obras y no es por pagar dinero. Entonces, ¿cómo crees que se está refiriendo ahí? Que dice que no vas a salir allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria al Señor. ¿Cómo te da la salvación el Señor? ¿Tienes que pagar algo? ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer? Bueno, ya no hablemos de pagar porque se ve que es simbólico. Aleluya. Pero vamos a irlo, no es por obras. ¿O si la salvación es por obras? No, no es por obras, es por gracia. Alabado sea el Rey. Entonces, hay un texto, mis hermanos, que ahorita quiero que leamos, en el Salmo 49, vete para allá. Salmo 49, estamos analizando este texto, no creas que nos vamos a ir, vamos a regresar. Pero primeramente vamos a leer este texto, Salmo 49. Aleluya. Aparentemente aquí este hombre dice que si morimos en pecado, vamos a ir encarcelados y ahí no vamos a salir hasta que paguemos el último cuadrante. Y entonces eso dice él que es el purgatorio. Pero vamos a ver Salmo 49, 6. Amén. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahora, cuando vemos aquí en el 8, dice, leemos juntos, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Alguien puede decir, ¿cómo? Entonces nunca va a haber salvación. No, hermanos, la salvación se va a lograr por la vía de Jesucristo, pero por la vía de la gente que nos quiera redimir no se va a lograr jamás. Aleluya. La gente que muere y la gente que queda provoca indulgencias, porque así fue enseñado desde antes que naciéramos, desde los tiempos medievales, desde el tiempo de Lutero. Por eso Lutero se rebeló. Lutero era un monje católico, pero era un erudito en las escrituras. Y él miró que la salvación la estaban vendiendo. Dice que si ellos ofrendaban, eran salvos. Y para sacar a sus seres queridos del purgatorio, tenían que dar monedas, ¿verdad? Dice, una vez que caiga la moneda aquí en canastita, su alma sale de purgatorio. Es lo que ellos decían. Y Lutero había leído las escrituras y decía, esto no es así. Y por eso él se rebeló. Y él se salió de ahí y intentó mucho para traducir la Biblia a su lenguaje. Lutero era alemán, gloria a Dios, ahí en Gutenberg. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí en el 6? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Hermanos míos, ¿cuál es la doctrina del purgatorio? Ya les expliqué, vuelvo a repetir, espero no te haga chocoso eso, pero en serio, para que entiendamos. ¿Qué es la doctrina del purgatorio? De que la gente muere y su alma se va a un lugar a purgar sus pecados. Tiene que estar ahí un tiempo, en medio de un fuego, para después ya un tiempo irse al cielo. Pero para que tenga menos tiempo ahí, su familiar que vive tiene que hacer indulgencias para que prontamente se pase al cielo.
¿sí? ¿Cómo son esas indulgencias? Dar dinero a la iglesia, eh, mandar a hacer misas, responsos, novenarios, ¿verdad? Servir en la parroquia para ganar indulgencias para su familiar y que prontamente, ¿qué? Salga del purgatorio y vaya al cielo. Es lo que dice la Iglesia romana. Por eso, gran parte del narcotráfico da dinero a la Iglesia romana como indulgencias para cuando ellos mueran, porque saben que un día van a morir porque andan pues en el mal camino, andan de delincuentes, un día los pueden matar. Entonces ellos piden y dan dinero para que cuando ellos mueran, eso le ayuda de indulgencias para que muy pronto salgan del purgatorio y se vayan al cielo, ¿sí? Pero mira lo que dice la Escritura, como dice nuestro hermano, qué bueno Dios por dejarnos esta palabra que nos habla. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ¿verdad? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, o sea, redimir quiere salvar, de ninguna manera salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entonces, no se trata la doctrina del purgatorio porque dice, no, si tú das ofrendas a la iglesia, si tú apoyas, si tú pones flores a la Virgen, si tú haces el aseo en la congregación, si tú das dinero, esto, lo otro, responsos, misas gregorianas, con cantos, con cantadita o habladita, entonces ya tu familiar del purgatorio, si va a pasar 100 años, ya no más 50. Y entre más indulgencias, prontamente del purgatorio va a pasar al cielo. Esa es la doctrina del purgatorio, lo cual la Biblia no habla nada. Pero ellos se basan aquí cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, sea echado en una cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, nosotros no podemos pagar nuestra salvación. La salvación que es gratuita. Gloria a Dios, gratuita. Vamos a ver aquí en Isaías 61:1, Isaías 61:1, porque vemos aquí en el texto que daba este sacerdote en la Biblia, que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿en dónde? En la cárcel. Pero vamos a ver aquí Isaías 61:1, ¿qué dice? Era una profecía de lo que iba a ser el Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Te acuerdas que también ya en el Evangelio él se acercó, le dieron el libro del profeta Isaías y lo leyó? ¿Y qué dijo? Esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Y qué decía esta profecía? Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Gloria a Dios? Entonces, ¿qué se refiere ahí cuando dice que cuando uno peca queda uno encarcelado? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermanos, quedemos presos, aunque estamos libres, pero prácticamente ya estamos presos del pecado. Dice, ¿qué dice el Señor? Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, gloria a Dios. Está hablando que aquel que comete pecado queda preso. Sí, está aprisionado. También se habla y se entiende, hermanos, que todos aquellos que tienen vicios, como prostitución, homosexualismo, droga, la gente que está haciendo, está esclavizada, está presa en cárceles espirituales de vicios y de todo ese problema. Sí. No es que vayan a un lugar que se llama purgatorio, no. Mucha gente que camina normalmente, tú las ves, están presos en sus delitos y pecados.
Aleluya. Pero para eso vino el Señor. Dice aquí en el 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Se habla de que están esclavos, presos. Y a los presos, lo dice claramente, y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. ¿Quién va a libertarnos del pecado? ¿Quién va a libertarnos de esa condenación? No nosotros mismos. Porque nosotros solamente lo que sabemos es hacer pecado y caemos y quedamos presos en el pecado. Gloria a Dios. Pero ¿quién es aquel, hermano, que nos va a poder sacar de ahí? Cristo. Amén. ¿Cuántas veces tu servidor estuvo preso? Y como dicen por ahí, nos pasó la factura porque nos enfermamos del estómago, de esto, el otro, por el alcohol y todo eso. ¿Sí? Estamos ahí, presos. Pero llegó Cristo Jesús, hermano, y Él vino y nos abrió la puerta. Amén. Y salimos a libertad. A eso ha venido Cristo Jesús. Entonces, hay un texto, hermano, que lo acomodan, pero no está hablando de un purgatorio. Por eso tenemos que leer varios textos para darnos cuenta. Sin en cambio, este hombre, sacerdote del Toro, cuando este pastor quiso hablar del rico y Lázaro, que ahorita lo vamos a ver al final, no, deja al rico y Lázaro en paz, vamos a ver este texto. Y los acorrala contra la pared y no los deja hablar, y no los deja que busquen otros textos, sino nomás se quedan en esto. Y les pregunta a sus feligreses que están ahí, ¿cómo ven? ¿Qué dice? Esto, ¿y qué dice? Lo otro, ya. Y se burla aún, se mofa de los pastores que están, y no los deja hablar. No. La cosa es que veamos varios textos, gloria a Dios. Amén, hermanos. Para ir entendiendo qué está diciendo aquí. Aleluya. Que ya miramos un texto que va compaginando, ¿verdad? Que dice que los que quedan que cuando no perdonan, ¿verdad? Dice aquí 24, no lo busques, dije, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, y luego dice, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez algo así seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así lo toma y habla de que queda como preso, que es echado en la cárcel. Y aquí la Escritura nos habla que el Señor eso vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando Cristo está hablando que apertura de la cárcel, no está hablando de una cárcel literal. Gloria a Dios. No está hablando de una cárcel literal, aunque se han visto esos casos que aún Dios lo saca de la cárcel literal. Aleluya. Hay un hermano que por mucho tiempo grabó, no sé si siga grabando cantos, pero él estuvo en la cárcel por delitos que cometió. Pero él ahí conoció a Cristo. Y él, como tocaba guitarra y cantaba, grabó CDs, cantos cristianos. Y su eslogan o su título de sus discos, ¿cómo se llamaba? Presos, pero libres. Gloria a Dios. Porque aunque estaban presos en 4 paredes, en rejas, pero su alma estaba libre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, principalmente de esa cárcel, del alma, es lo que el Señor Jesucristo viene a libertarnos. Gloria a Dios. De esa cárcel está hablando aquí, en el que leyó el sacerdote del Toro. De ahí esa cárcel. Porque cuando nosotros no perdonamos, nos hundimos en una cárcel espiritual, gloria a Dios, aleluya, donde no hay bendición. Hay gente que puede tener dinero, pero está mal con las personas, anda en amargura, anda en resentimiento, no es feliz, porque está encarcelado, pero no una cárcel literal, no, es algo del alma. Mucha gente hasta se suicida, ya no encuentra una razón de vivir, pero Cristo viene y liberta de esas prisiones. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice Isaías 61:1, leamos, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, cuando este hombre peca, es como encarcelado. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero llega el Señor, rompe cadenas, cuando le perdona sus pecados y Él es libre. Gloria a Dios. Y Él es libre. Ahora, vamos a ver aquí en el texto anterior, primero que leímos, porque habla de pagar. Sí, dice en el 25, yo lo leo, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez algo así, y seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si lo vemos literal, tenemos que ver como que si nosotros tenemos que pagar para salir, porque está hablando de un cuadrante era una moneda, y en el purgatorio, ¿de dónde vamos a agarrar dinero para pagar? Entonces nomás es simbólico, gloria a Dios, no es literal que tienen que pagar. Y vamos a ver otro ejemplo simbólico también que habla como de pagar. Isaías 1:18, vamos para allá. Isaías 1:18. Gloria a Cristo Jesús, vive y reina por los siglos. Aleluya. Qué bueno es la palabra, por eso debemos nosotros estudiar la palabra y conocerla, para que nosotros podamos salir de todo error doctrinal. Isaías 1:18, ¿qué dice? Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Verdad? Habla de una cuenta. ¿Verdad? Por ejemplo, Ernesto, que le presté 100 pesos, ¿no? No me ha pagado, y después me pagas, ok. Cuando él me pague, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a decir? Ya estamos a cuenta. ¿Verdad que sí? Mira, hasta quedó ahorita para dar ese ejemplo, ¿no? En esto dice, préstame 100 pesos, no te pago porque no puedo, tengo deudas, ok, está bien, cuando puedas me pagas. Pero yo le dije, pero aunque no me pagues, pero ven al culto. Porque a veces cuando sentimos como que debemos, como que no quiero ir porque así pasa el ser humano, ¿no? Pero ya hablamos, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú puedes me pagas, no te preocupes. Entonces, ¿qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero no está hablando de una cuenta económica. Porque dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Verdad que no está hablando de una cuenta de dinero? No está hablando de una cuenta de dinero, sino está hablando de un arrepentimiento. Gloria a Dios. Vamos a leer con calma. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué cosa es la grana? La grana es una sustancia muy negra, ¿sí? Que ocupaban para hacer tintes, ¿sí? Para colorear, usar colores, pinturas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecido. La nieve es muy blanquísima. Luego dice, si fueran rojos como el carmesí. ¿Qué cosa es el carmesí? Es un color rojo brillante, que hoy muchas veces lo ocupan para hacer los bilés para las muchachas, las señoras. Si fueran rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrá a ser como blanca lana. La lana, ¿cómo es? Blanquísima. Gloria a Dios. Pero arribita encontramos que dice, venid luego y estemos a cuentas, como si fuera algo que le pagáramos, que le debiéramos al Señor. Pero no le debemos nada de dinero, ni le vamos a pagar. ¿Qué es lo que debemos? ¿Qué le debemos? Le debemos que le pidamos perdón. Le debemos que nos debemos arrepentir, porque nuestros pecados son negros y Él los quiere hacer blancos. Nuestros pecados son rojos como el carmesí y Él quiere hacerlos blancos como la blanca lana. ¿Sí? Entonces no es precisamente darle dinero por nuestros pecados, ¿no?
Vamos a ver Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Para la honra y gloria de Cristo. Entonces, ese es el tema que estamos tratando, el tema del purgatorio, porque con este texto que leímos primeramente en Mateo 5, este sacerdote del Toro interpreta que cuando moramos, y si no moremos en la gracia del Señor, la gente va a un purgatorio y va a estar ahí purgando su condena un tiempo hasta que pague el último cuadrante y luego sale. Es lo que él así lo interpreta, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice algo bien claro en Hebreos 9:27. A ver, Ernesto, ¿puedes leerlo fuerte, por favor? Hebreos 9:27, ¿cómo dice? Ponte de pie. Aleluya. Dice su palabra así. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Amén, gracias hermano, gracias. Mira, con este texto muy pequeño, igual vamos a ver otros, no nos vamos a quedar nada más con este. Pero dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después que morimos, ¿qué? Y después de esto, el juicio. ¿Sí? O sea, no nos habla de que vamos a ir al purgatorio a purgar nuestras condenas y luego ya vamos al cielo. No, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No dice, y después que mueran, al purgatorio. No, dice, después que mueran, al juicio. Y también aquí es bien importante esto, dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mira cómo Dios es tan bueno y nos dejó esto escrito, porque hay doctrinas de la reencarnación. No sé si tú has escuchado o crees o has creído de la reencarnación. ¿Cuál es la doctrina de la reencarnación? La doctrina de la reencarnación dice que la gente muere, pero vuelve a reencarnar. Según el grado de buenos que sean, pueden reencarnar en seres humanos, en personas de alto renombre. Por ejemplo, si yo muero, es lo que dice la doctrina de reencarnación, nomás estoy poniendo ejemplo, no es que yo lo estoy creyendo, porque luego hay un juego de palabras que dice, mira, el hermano dice que está creyendo en eso, no, que el enemigo no nos engañe. Estoy poniendo ejemplos, cómo es la doctrina de reencarnación. Por ejemplo, si yo muero y me porto bien, pues puedo a lo mejor reencarnar en Luis XV, ¿sí? Hermanos. O en algún héroe de aquellos de la antigüedad, ¿verdad? Voy a reencarnar pues no sé, en algún faraón, alguien de renombre, ¿no? A lo mejor reencarno si nuestro presidente, Andrés Manuel, muere, a lo mejor le gustaría reencarnar en Benito Juárez, porque es lo que él siempre habla, ¿no? Es su líder, el Benito Juárez, o Madero, ¿no? Es lo que ellos dicen, si se porta uno bien. Pero si no se porta uno bien, entonces puede uno reencarnar, pues a lo mejor, si se porta uno medianamente, puede uno reencarnar a lo mejor en un león, en un tigre. Si se porta uno muy mal, pues puede uno reencarnar en una lagartija, en una víbora, en una serpiente, en un gusano. Dependiendo el grado de cómo te portaste, reencarnas. Si te portas súper bien, no, pues reencarnas igual en un ser humano, pero de renombre. Gloria a Dios. Es lo que es la doctrina de la reencarnación. Pero ¿qué nos dice aquí en Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, que no vamos a estar muriendo y reviviendo, muriendo y reviviendo, no. Solamente vamos a morir una vez y después de esto, ¿qué? Vamos a enfrentarnos a un juicio para irnos al cielo o al infierno. Nada más. Aleluya, hermanos. Aleluya. Sí. Entonces, si nosotros leemos la Biblia con detenimiento, vamos a encontrar la palabra del Señor que no habla de un purgatorio, solamente habla de un infierno y de un paraíso.
nada más. Aleluya. Mira, vamos a ver Daniel 12:2, por favor. Daniel 12:2. Gloria a Dios, aleluya. Si puedes con tu celular, si no, aquí hay una Biblia, hermana. Ah, Daniel 12:2. Alabado sea el Rey de Reyes, señores, señores. ¿Ya lo tienes? A ver, léemelo, por favor. Allá atrás. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén, gracias, hermana. Entonces, en Daniel 12:2 vemos otra algo bien importante. La doctrina del purgatorio dice que aquí el alma muere, o sea, el hombre muere y rápidamente va al purgatorio. Decía un sacerdote, como somos pecadores limitados, necesitamos ese paso, dando a entender que no podemos ir directamente al cielo, sino que necesitamos un paso intermedio para purificarnos de todas aquellas cosillas que quedaron, y después de ahí, de un tiempo, entonces ahora sí a pasar al cielo. Eso lo dicen ellos, y se escucha muy bonito, pero no es bíblico. Lo bíblico es como el texto anterior que leímos, dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Y luego Daniel 12:2 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero no nos habla de que otros para el purgatorio. Nos habla dos cosas. Cuando el alma muere, el hombre muere, el alma va a un estado de descanso. Gloria a Dios. ¿En dónde? En una dimensión celestial. Gloria a Dios. Su alma sale de esta tierra, ya no puede estar en esta tierra. Dice la Escritura que nunca más tomará parte debajo del sol. El alma es incorpórea. No es que se vaya a Japón, no ande vagando, es otro tema, ¿verdad?, que vamos a tratar luego. Que ande vagando y que no encuentre la luz, y que le pongan veladora para que encuentre. Son, dicen por ahí, cuentos chinos. Eso no es bíblico. ¿Sí? Cuando las personas mueren, por los ángeles llevan sus almas y se van a un lugar de descanso, buenos o malos, según este texto Daniel 12:2. Pero va a llegar un día que se van a despertar para llevarse a juicio. Unos van a entrar al reino de Dios y otros van a entrar al infierno. Por eso dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nada más. No dice es que van a irse al purgatorio, otros van a irse al limbo, como dice que los niños que mueren sin bautizarse van al limbo, ¿verdad? Van al limbo. Otra doctrina errónea, que la Biblia no enseña nada de limbo. Conocemos aquí que el bimbo, ¿verdad? Pan, bimbo, pero no limbo, gloria a Dios. Vamos a ver otro texto, Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Amén. Dice aquí en Hebreos 10:26, espero lo encuentren. Me espero un poquito para que lo vayan encontrando. Llevamos muy buen tiempo. ¿Ya lo tienes, Ernesto? Sí. Ok. Vamos a leerlo, dice. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, como el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda es cosa caer en manos de un Dios vivo. Entonces aquí nos está dando una opción a un purgatorio. Porque la doctrina romana católica da una opción a un purgatorio para decir, bueno, o sea como sea, peques o no peques, de todos modos te vas al cielo. Ese es el punto final de la doctrina romana. Sí, les enseñan a sus feligreses, si tú mueres y no mueres en gracia, no te vas al cielo, pero te vas a un purgatorio. Purgas tus pecados, sales de ahí y ya te vas al cielo, ya limpiecito. Entonces la gente dice, pues qué bueno. De todos modos, me voy a ir un día al cielo, o sea, nunca me voy al infierno. Pero la Escritura dice claramente aquí en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, la gente sabe qué cosa es pecado, y la gente lo hace voluntario, ¿sí? La gente sabe que robar es pecado, y lo hace voluntario. La gente sabe lo que es fornicar y lo hace voluntario, que es adulterar y lo hace, que es hacer esto, lo otro, fraudes y lo hace. Lo están haciendo como voluntariamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino ¿qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ahí les da como un punto final. No les da una oportunidad de que purguen, de que estén un poquito, de que se limpien y luego salgan al cielo, como dice la doctrina del purgatorio de la Iglesia romana. No, sino aquí el que peca, ¿qué dice la Escritura? El que peca es del diablo. ¿Sí? El que peca es del diablo. ¿Y dónde va a ir el diablo? El infierno. Y todos aquellos que le hicieron caso. No, la gente no va a purgatorio, no existe purgatorio, no existe. La Escritura no lo enseña así. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos lo que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ya viste? No hay purgatorio, sino aquel que peca, luego va al juicio. Va a un juicio, gloria a Dios. Dice que aún los que mueren en pecado, van a un estado de espera, de dormir en un lugar, en una dimensión que Dios ha prefijado, pero no ahí se acaba, sino van a despertar y van a ir a un juicio, gloria a Dios. Y unos van a ser para vida eterna y otros van a ser ¿cómo? Para condenación y vergüenza perpetua. O sea, no porque ya murieron y están descansando, ya la libraron. No, van a tener que irse a un juicio. Se habla del juicio del gran trono blanco. Y ahí se va a ver, se van a abrir los libros. Amén, hermanos. Se van a abrir los libros. No dice que van a purgar en fuego y se van a purificar y luego ya se van a pasar. No, van a hacerse enjuiciados. Se habla de que nuestro nombre debe estar en el libro de la vida. Lo leímos otra vez, ¿va? Nuestro nombre debe estar en el libro de la vida. Y si no nos encontramos en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Al lago de fuego. Amén. Así de sencillo, de fácil y de feo. Pero no se habla de que, ya me morí, fui un drogadito, fui un borracho, fui un lépero, golpeé a mi padre, golpeé a mi madre, robé, fui delincuente, fui narco, y entonces me muero y mi alma va al purgatorio.
Y ya mis familiares hacen misas, novenarios, me ponen flores, veladoras, pagan al Papa, dan limosna, dan ofrendas, y entonces dice, bueno, ya, espérate, otro año más, porque tus familiares tienen que pagar por ti. Ahora sí ya, hijo, ya estás limpio, ahora sí pásate al cielo, ya te toca. No, se oye bonito, y la verdad te digo, yo quisiera, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, les digo, nos ponemos de acuerdo, mi familia y mis hermanos, oye, vamos a ahorrar un dinero y el que se muera primero se va, y nosotros, como ese dinero que tenemos ahí en fondo, vamos a hacer novenarios, misas, responsos, darle dinero a la iglesia romana, ofrendas, comida a los pobres, en honor de él, ¿verdad? En honor de él, para que ya prontamente salga. No, había un sacerdote romano que él hablaba de eso, que un día una mujer le dijo, porque su hijo, parece que se llamaba Giovanni, algo así, dijo, oiga, sacerdote, mi hijo murió, ¿en dónde está él? Y dice el sacerdote que dice, a ver, déjame ver. Pues su hijo está en el purgatorio. ¿Está en el purgatorio? Sí. ¿Y cómo lo puedo sacar a él? Pues con misas, con misas. ¿Y cuánto pasan las misas? Pues tanto vale la misa. ¿Y como cuántas misas? Pues déjeme ver, por lo pronto unas 3. Y pagaba y hacía misas y misas. Y cada misa que se hacía, llegaba la señora y decía el sacerdote, oiga, ¿y cómo, mi hijo, cómo? A ver, déjame ver. No, pues todavía está ahí. Necesitamos hacer más misas. Y hicieron las misas y ya la mitad de misas y, a ver, ¿cómo va mi hijo? A ver, déjame ver. Ya casi, ya casi va a salir. Vamos a echarle ganas, más misas. Pero es que, pues ya no tengo dinero. Pues consíguele si quiere que su hijo salga pronto del purgatorio. Pues bueno, ya. Y volvió a hacer las misas. Y la última misa, ¿no? ¿Qué pasó ahí, mi hijo? Ya salió. Ya llegó al cielo, ya. Ya. Estaba contenta la señora. ¡Qué engaño! Y ahí está el testimonio en YouTube del sacerdote católico que era y que engañaba a la gente y que también ponía aceite en los ojos de las vírgenes para que lloraran. Y todo él lo cuenta ya cuando se convirtió a Cristo, porque dejó todo ese engaño. Bendito y alabado sea Jesús. Vamos a ver Mateo 7:13. Vamos a ir concluyendo. Mateo 7:13, por favor. Alabado sea el Rey. Mateo 7:13. Cuando ya lo tienes, me avisas, por favor. Mateo, el Evangelio de San Mateo 7:13. Y mira cómo nos dice aquí, me gustaría que lo leyera mi hermano Ricardo, por favor, nada más el 7:13. Aleluya. En el nombre de Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces dice aquí, estamos en Mateo 7:13, Ernesto. Búscalo con calma. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si tú lees la Biblia, la Escritura, siempre nos habla de 2 caminos. El camino angosto y el camino espacioso. Pero el consejo de nuestro Señor es que entremos por el camino angosto. Aleluya. ¿Por qué se habla de un camino angosto? Porque muy pocos son los que pasan, porque está muy angostito. ¿Sí? ¿Y por qué se habla de angosto? Porque debemos negarnos a nosotros mismos. Aleluya. Nosotros cuando crecimos nos llevaron a una religión de chiquitos, de bebés, nos bautizaron, nos echaron agua. Y crecimos, sí, nos enseñaban que había un Dios, ¿verdad? Alguien que creó las cosas y todo eso, sí nos enseñaron, qué bueno por ello. Pero también nos enseñaron que cosas que son pecado, que no eran malas. Nos enseñaron tantas cosas y el enemigo ha hecho tantas cosas más.
hablando de la música, y la música cada día se va degradando más, que ahora han inventado últimamente el perreo, que ahí se están rozando la mujer y el hombre como si fuera un acto sexual. Y aún las niñas chiquitas y niños, he visto videos ahí en YouTube, cómo están haciendo el perreo de niños con niñas y se están riendo y están tomando fotos, videos y se están gozando que la niña se está moviendo ahí y el otro chamaquito ni saben lo que están haciendo, pero les están enseñando eso, ¿sí? Entonces, todo ese pecado, toda esa maldad es entrar por la puerta ancha y espaciosa. ¿Y qué cosa es entrar por la puerta angosta? Dejar todo ello. Dejar todo ese pecado, dejar el albur, dejar la mentira. Y a veces dice uno, no, pues es que dije una mentira piadosa. No puede ser. ¿Cómo mentira piadosa? No, mentira es mentira. Simplemente es mentira. Una grosería, pues es una grosería. Muchos hasta del púlpito dicen groserías disfrazadas. Sí, yo he escuchado pastores que aún están predicando acá, o no pastores, pero predicadores, están diciendo groserías disfrazadas. No se les revela. Están predicando y dicen, no, hermanos, y entonces está cañón. O están diciendo, no, y yo le dije a Dios, no manches, Señor. Imagínate, eso nomás lo digo por ilustrar, Dios me perdone, gloria a Dios. Pero a veces tenemos que hablar claro porque la gente está tan cerrada que les manda señales de humo y no entienden. Entonces hay que hablar claro cómo la cosa está bien contaminada. ¿Sí? Luego hay iglesias donde están danzando y hay hermanas que hasta con minifalda. Tremendo, ¿cómo es eso? Entonces, la gente les gusta una iglesia como liberal, ¿sí? Donde no se les mencione el pecado, donde digan que el homosexualismo, pues, no es malo, que el tener 2, 3 hombres, 2, 3 mujeres no es malo. Entonces la gente aplaude y dice, amén, este pastor sí es buena onda, ¿verdad? Este pastor sí es amigo, no, este pastor sí, este pastor sí no es religioso. Yo iba a una congregación que eran muy religiosos, muy anticuados. No, este pastor sí es buena onda, yo por eso voy ahí porque él es buena onda. No, dice, es que ya es moderno. La palabra de Dios no se moderniza. La palabra de Dios tiene que ser la misma. Gloria a Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Entonces eso se refiere a entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Por como dice Dios. Y la puerta ancha y espaciosa es como quieras. Pero al tema que vamos es que el Señor siempre muestra 2 caminos. Nada más. No alterno o un cuarto, no. La iglesia romana dice limbo para los niños no bautizados, purgatorio para que los que no mueran en gracia, infierno para los que de plano los que cometieron pecado mortal, ya no hay nada, y cielo para que los de veras se la aplicaron. 4 lugares. No, el Señor no muestra eso. Vamos a ver Lucas 3:16, el último texto. Aleluya. Y cuando este pastor con el sacerdote del Toro quería hablar sobre esto, dice, no le quiso dar oportunidad que leyera eso, sino se fue, como dicen por ahí, a la yugular con este texto malentendido y mal comprendido. Dice aquí, Lucas 16:19, ¿ven? Espero lo encuentran pronto. Ya nada más vamos a leer esa parte. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A veces luego me tardo más, a veces he predicado 2 horas continuas, pero hoy nada más ya vamos a llegar a la hora.
pero se nos va bien fácil. Lucas 16, 19 dice, mismo Cristo estaba dando este mensaje a los oyentes y les da como una explicación cómo está el asunto cuando la gente muere. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, el tema o la cosa no es que el hombre fuera rico, porque el ser rico no es pecado. El tener posesiones no es pecado. ¿Ok? ¿Cuál era el tema? Es que este hombre rico, como tenía tantas riquezas, pues no se preocupaba de nada y no tenía en cuenta a Dios. Sus riquezas era como su Dios. ¿Sí se va entendiendo? Nosotros, como pobres que estamos, siempre estamos con el Jesús en la boca. Ay, Jesús, ayúdame. Ay, Jesús, socórreme. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Ay, Jesús, bendice mi camino. Bendice a mi familia, Jesús. Pero este rico tenía el puro billete, dinero, y no tenía nada que preocuparse. Dice que hacía banquete con esplendidez cada día. La gente que tiene dinero va a hacer una fiestecita, pues tarda hacer cada año una fiestecita, no, porque no hay dinero. Pero este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. Tomaba, se emborrachaba, comía cabrito, no sé, lo mejor, manjares. Y no tenía en cuenta a Dios. O sea, no se fue al infierno porque era rico, sino porque no tuvo en cuenta a Dios. Amén. No también malinterpretemos esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué cosa es púrpura y lino fino? Las mejores telas de ese entonces. Se vestía como rey. Dice, había un hombre rico y se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero vamos a la otra contraparte, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora, también no los pobres se van a ir al cielo, sino muchos pobres se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no se entregan a Cristo y son idólatras. Este pobre se había entregado a Dios. Aleluya. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que como murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dos cosas, dos hombres totalmente diferentes, uno rico y uno pobre. El rico, el pobre murió primero, ¿y a dónde fue a dar? Hermano Ernesto, ¿a dónde fue a dar el pobre? Dice en el 22. No lo encontré. En el 22. Ayúdale, por favor, hermano. Ayúdale, por favor. Lucas 16, 19. Pero en el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ya encontraste? A ver, el 22, ¿cómo dice? Aconteció, dice. En el nombre del Señor, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Entonces, cuando el mendigo, o sea, el pobre que está enfermo, tirado ahí, cuando él murió, ¿dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Es un lugar como de un paraíso. Pero vamos a ver ahora dónde fue llevado el rico. Dice en el 22: y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, Hades significa el lugar de los muertos, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué dice en la 26? Hermano José lee 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieres pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Gloria a Dios. Entonces, cada uno donde lo tocó, uno le tocó en el paraíso y uno le tocó en el infierno. Y no pueden pasar ni de aquí para allá. Sin en cambio, la doctrina romana dice que los que se van al purgatorio, después de un tiempo, ya pueden pasar al reino de los cielos. Sin en cambio, aquí mismo Jesucristo está mostrando que uno fue directamente al paraíso, no tuvo que pasar al purgatorio, sino fue directamente al paraíso. Y otro fue directamente ¿a dónde? Al infierno. Entonces ahí se cae esto. Ahora, para terminar, hay un pasaje en la Biblia, yo sé que tú te lo sabes porque eres lector de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando fue crucificado, dice que fue crucificado entre dos ladrones, ¿no? Aleluya. Entre dos gente que había cometido cosas. Estaban crucificados. Estos eran hombres terribles, porque para darles esa muerte en la cruz, es que habían hecho cosas bien feas. Uno le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero uno se humilló, ¿y qué dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, ¿verdad? Y Jesús lo miró y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si existiera el purgatorio, si fuera ley de Dios el purgatorio, le hubiera dicho, de cierto te digo hoy que por tus pecados que tienes, porque era un ladrón y por eso estaba siendo crucificado, como dice la doctrina romana, como son pecadores limitados, tienen que llevar el paso del purgatorio. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues sí, pero hoy primero tienes que entrar al purgatorio y luego ya vas conmigo al paraíso. No, Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hablándole de ningún, ¿cómo? Purgatorio. Entonces la enseñanza o la escritura nos enseña que no hay un lugar antes de ir al cielo o al infierno. ¿Gloria al Señor? No hay una cuestión de purificarnos. En esta vida nos toca purificarnos. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura? El que pecaba, no peque más. Aleluya. Limpiémonos nuestras ropas con agua pura. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Arrepentíos de vuestros pecados. En esta vida es cuando nosotros debemos ponernos bien. Cuando cerremos nuestros ojos a esta vida y la abramos a la eternidad, lleguemos con nuestro Padre Celestial. Primeramente dice a descansar. Y cuando se nos despierte, vayamos a vida eterna y no a confusión y vergüenza perpetua. Gloria a Dios. Entonces, volvemos a leer en Mateo 5, ¿quieres volver a buscar? Mateo 5:23. Mateo 5:23, este es el texto que dio el sacerdote del Toro a este pastor y de ahí no lo sacó. Este fue el único texto que dio para avalar que existe un purgatorio. Dice 5:23, por tanto si traes tu ofrenda al altar y
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene contra ti algo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ellos avalan de eso, de que esto quiere decir que hay un purgatorio. No. La Escritura enseña que el que peca es del diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, primeramente les dio el mandamiento del Señor, ¿no? Dice, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol de la ciencia y bien y mal, ¿qué dice? No comerás. El día que comas, ¿qué pasa? Morirás. Sabemos que ellos comieron, murieron, como nosotros lo habíamos entendido, murieron físicamente, fueron enterrados, se hicieron polvo. No, fue otro tipo de muerte, ¿no? Todo aquel que peca, hermano, todo aquel que peca, ya sea algo indebido y peca, muere espiritualmente. Gloria a Dios. Y viene como a una cárcel. Yo por mucho tiempo estuve encarcelado en el pecado. Aleluya. Pero llegó Cristo y Él dio su sangre por mí. Gloria a Dios, Él pagó por mí, porque dice que Él pagó por nosotros por su preciosa sangre. Gloria a Dios, aleluya. Él dio el pago y Él me sacó de la cárcel. Porque Isaías 61 se refiere a eso, ¿no? Dice que Él vino a libertar a los cautivos y a abrir los presos de la cárcel y sacarlos libres. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero bueno, espero el Espíritu Santo enseñe, ¿verdad? Porque un hombre no puede enseñar a otro hombre. Aleluya. Y en resumen, el Papa Benedicto, líder de la Iglesia Romana, en el 2011, él mismo dijo que el purgatorio, como tal, como la persona lo había creído, que había en un lugar en el espacio, dice él, no existe. Cuando llegó el Papa Francisco, dijo que el infierno no existe. Gloria a Dios, que no existe. Dicen que los papas, sus oraciones, sirven como indulgencias para sacar a las almas del purgatorio. Si los papas son tan buenos, pues que saquen todos del purgatorio, ¿no? Pero no lo sacan, porque no existe el purgatorio. ¿Qué dice? Ningún hombre, ¿verdad? Ningún hombre puede dar como su rescate, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en gran manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida, ¿cómo dice? Es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás, ¿cómo? Con dinero, porque la salvación es de gran precio. ¿Cuál es el gran precio? La sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo no te puedo salvar, Ernesto, yo no los puedo salvar a ustedes. Aunque tuviera yo todo el oro del mundo, fuera yo el más rico de la tierra, yo no le puedo pagar a Dios, yo no lo puedo sobornar. Simplemente, ¿cómo se puede salvar, Ernesto? Arrepintiéndose de sus pecados. Y fluye la sangre del Cordero y Él es libre y Él es salvo. Amén, hermano. Pero con dinero, con misas, con responsos, con novenarios, no se puede hacer nada. Dios te bendiga, hermano. La paz de Cristo en tu vida, en tu corazón.